de 2 semanas, en donde se va a estar definiendo las presidenciales, quién va a ser el presidente, pero también los candidatos que van a ser electos para representar a las distintas provincias en la Cámara Alta y en la Cámara Baja del Congreso Nacional. Uno de los candidatos, en este caso de Juntos por el Cambio, es Carlos Favarón. Precisamente vamos a hablar con él para conocer, entender cómo va la marcha, el rumbo de esta campaña electoral del espacio Juntos por el Cambio. Carlos, buen día, ¿cómo le va? Roberto Espinosa lo saluda, ¿cómo anda? Buenos días, Roberto, buenos días a toda la audiencia de Radio Independencia. Bien, gracias por la deferencia de atendernos, porque sabemos que anda de recorrida por el interior y a veces las comunicaciones son bastante complejas. Sí, realmente, bueno, en este momento estamos en el extremo suroeste de la provincia, estamos en Chorotis, acá poquitos kilómetros al límite con Santa Fe y con Santiago del Estero. Así que de recorrida por el interior, charlando un poquito con los vecinos, las problemáticas de la zona. Acá estamos con los vecinos que están afectados siempre por el tema de los bajos submeridionales. Tenemos un problema generalmente de carácter interprovincial acá, donde recibimos aguas de Santiago del Estero, y que cuando las derivamos a Santa Fe muchas veces encontramos con que los canales están tapados. Así que charlando con los vecinos, viendo la posibilidad de un año niño, que para diciembre nos puede encontrar ya con algunos problemas de inundaciones, y estamos viendo que hay muchos canales tapados, que no se han hecho las limpiezas, los mantenimientos adecuados. Entonces, bueno, estábamos hablando justamente con los vecinos de acá, viendo el tema y también con algunos productores que en este momento están enfrentando el problema opuesto, la falta de agua en este momento. Pero bueno, también hay que prever que hay un anuncio meteorológico para el mes de noviembre y diciembre que habla de abundantes lluvias. Así que bueno, estas son algunas de las problemáticas que nos plantean acá en esta región. También tenemos la misma problemática preocupada la sociedad, que bueno, de ganar alguno de los candidatos está hablando prácticamente de cerrar todas las escuelas rurales, las escuelas de los parajes. En realidad él no habla de cerrar, habla de gaucherizar, pero teniendo en cuenta que nuestras escuelas rurales son escuelas generalmente de 8 o 10 alumnos con maestros multigrado, donde el maestro no solo cumple la tarea de la docencia, sino muchas veces hace albañil porque tiene que colocar una ventana, hace de plomero porque se tiene que encargar de arreglar los baños, hace de enfermero muchas veces. Así que bueno, la verdad que nuestros docentes rurales son docentes todos terrenos, y ante esta problemática que se plantea, tenemos 3 proyectos distintos. Un proyecto liderado por Ventajita Massa, que nos deja una provincia con 60% de pobreza. Un proyecto liderado por el León de Troya, que quiere cerrar prácticamente todas las escuelas rurales, todas las escuelas de los pequeños parajes, y con su sistema de voucherización. Y un proyecto de Patricia Bullrich, que cree que la educación pública hay que fortalecerla, cree que la educación pública como está no puede continuar, no puede ser una educación de adoctrinamiento, tampoco puede ser una educación donde en el presupuesto de educación se ponen fondos que en realidad son para piqueteros. Entonces, creemos que la educación pública tiene una función social, y esa función social es indelegable del gobierno. Creo que estos son básicamente los 3 proyectos que hoy hay en danza vinculados al tema de educación, digamos. Hoy hay otro de los proyectos, Carlos, hay otro de los proyectos que plantea Bullrich que me parece que va a hacer mucho ruido, va a hacer un debate, o va a provocar o desatar un debate muy fuerte, que una de las propuestas de Patricia Bullrich es la de hacer un sistema unicameral. Es decir, que no habría senadores y legisladores, sino directamente una sola cosa. No sé si diputados o senadores, habría una sola gama de representantes en el Congreso Nacional,
y eso seguramente va a generar mucha polémica. Un sistema unicameral. Va a ser... En realidad, Patricia, a rasgos generales, lo que está planteando es reducir un Estado que gasta lo que tiene que gastar. Yo creo que hoy no es el momento de hablar de una unicameralidad o bicameralidad, pues estaríamos hablando de una reforma a la Constitución. Yo no creo que Patricia esté hablando de este tema, por lo menos nunca lo hemos planteado, así que no creo que el tema pase por ahí. Yo creo que el tema pasa porque el Estado reduzca los gastos, sobre todo los gastos políticos. Entonces, yo creo que Patricia está pensando en achicar el Estado en el gasto político, no en las funciones elemental y subsidiaria del Estado, que son dos temas distintos, digamos. Acá tenemos, ahí estoy insistiendo en la diferencia nuestra y de Patricia con el resto de los candidatos. Tenemos un candidato que ha gastado muchísimo presupuesto público, inclusive ha gastado dinero de los ingresos futuros del país, o sea que nos deja un país destruido, que es Ventajita Massa, con un 60,3% de pobreza en el Chaco. Por el otro lado, insisto, tenemos el otro extremo, que dice que para achicar el gasto público hay que achicar todo, hay que achicar la educación, hay que achicar la salud, hay que achicar la infraestructura, tenemos que ir al modelo chileno de obra pública, tenemos que ir al modelo chileno de educación, y yo creo que nosotros estamos muy lejos de eso. Nosotros creemos que hay que ajustar el Estado, hay que mejorar la calidad educativa, pero el Estado hay que ajustarlo donde hay que ajustarlo, y no necesariamente en el tema de la educación. Yo creo que la educación hay que fortalecerla, es el mejor elemento que tiene nuestra Argentina como elemento de redistribución de la riqueza y como elemento de reinserción en el mundo social contemporáneo, digamos. Bien, Carlos, Entonces, Carlos, ahí hay un aspecto que se debería considerar, interesante lo que marca, porque dice el Estado no debe ajustarse en educación. Y recordemos, durante los 4 años de gestión de Mauricio Macri, la educación cayó en su presupuesto en esos 4 años un 36%, es decir, hubo un ajuste en educación hecho por la gestión de Cambiemos. Evidentemente, ¿se aprendió la lección? Todo lo contrario, nosotros ajustamos presupuesto de educación, ajustamos el presupuesto de obra pública, y sin embargo la educación no bajó la calidad, al contrario, mejoró porque se implementaron las pruebas PISA, donde sabía cuál era la calidad educativa de cada nuestras instituciones. Peor ha sido el caso del gobierno de Capitanich, que inventó esto de la escuela de gestión social, y la escuela pública es una escuela de gestión social. No hay cosa más social que la escuela pública, pero sin embargo la gestión social en Capitanich, en la provincia, ¿qué hizo? Darle fondo a los piqueteros para que manejen escuelas, para que manejen presupuestos de educación, y sin embargo el presupuesto de educación aumentó, pero los resultados empeoraron. Entonces, creo yo que darle con pernía con el tema de Macri ya está agotado, digamos. Ya la gente no se come realidad, más el discurso de darle con pernía. Pero Carlos, dale con pernía. Pero Carlos, tiene cierto asidero, porque usted dijo no hay que ajustar en educación, y es lo que hizo la gestión de Mauricio Macri, que es el último gobierno del espacio que usted representa. Pero lo quería llevar al plano también educativo, porque yo puedo coincidir en usted que el Estado no debe delegar bajo ningún aspecto su responsabilidad en áreas como educación, como también puede ser seguridad, como puede ser también viviendas, entre otros factores. Estamos de acuerdo en eso. Pero en ese criterio, entonces, ¿el Estado no debería subsidiar, por ejemplo, a las escuelas o colegios religiosos? Mire, yo creo que muchas veces las escuelas y los colegios religiosos se han instalado por falta de oferta en muchos lugares, y creo yo de que en la Argentina tenemos un sistema donde los colegios religiosos denominados privados, son colegios que han cumplido la función subsidiaria del Estado en muchos casos, en otros no, pero el colegio religioso básicamente
han cobrado en general una cuota bastante accesible contra lo que es una educación privada. Yo creo perfectamente, y en esto, digamos, creo en la participación público-privada. Creo que hay colegios privados y públicos de asistencia económica, y hay colegios privados que reciben, en caso de los religiosos, en su mayoría, reciben los sueldos de los docentes desde el Estado, que son colegios privados, entre comillas, porque la currícula, el desarrollo curricular es un desarrollo impuesto desde el Estado y siguen el desarrollo curricular desde el Estado, nada más que se manejan los docentes bajo otros estatutos. Y yo creo perfectamente que es compatible un sistema educativo con el otro. Creo que es grave el caso de los colegios de gestión social, porque en ese caso ni siquiera están dispuestos a la currícula del Ministerio de Educación. Entonces, ahí ya no estamos hablando de educación, sino estamos hablando de un presupuesto que parte de educación, pero colegios que no responden a la currícula del Ministerio de Educación. Entonces, los colegios de gestión social son colegios privados, totalmente privados, con subsidios del Estado, y que ni siquiera responden a la currícula desarrollada desde el Ministerio de Educación. Distinto a los colegios de gestión religiosa, que responden a la currícula del Ministerio de Educación y que tienen algunas materias complementarias al Ministerio de Educación, ¿sí? O sea, creo yo que son dos cuestiones distintas. Entonces, creo que quien tiene capacidad de ir a un colegio privado, pago, y ir y pagar lo que pueda, porque tiene poder adquisitivo, me parece muy bueno. Yo creo que el debate no está si la educación pública o privada es mejor o peor. Yo creo que el Estado tiene una función indelegable en el tema de la justicia para los sectores que lo necesitan. Y para los sectores me parece muy que lo paguen. Sí, está claro el mensaje. Yo no creo que los colegios privados se deban cerrar, tanto los que reciben subsidios, como el caso de los colegios religiosos, o en el caso de los que no reciben subsidios, como los colegios privados de alta cuota, digamos. Hay dos categorías distintas de colegios privados. Siempre recuerdo, Carlos, la educación. Sí, perdón. Siempre recuerdo una anécdota contada por el que en su momento fuera ministro de Educación de Finlandia, que fuera reporteado hace un tiempo, hace varios años atrás, 4 o 5 años atrás, fuera reporteado por un medio nacional, y le preguntaron por qué en Finlandia el 95-99% de las escuelas de ese país eran estatales y gratuitas. Y dijo, porque no se puede lucrar con la educación. Y me pareció una respuesta muy interesante, y me gustaría que eso se aplicara en el país, pero bueno, pareciera estar bastante alejada esa posibilidad. Ahora, en otro orden, Carlos, durante la semana habló Leandro Esdero y adelantó que él necesita diputados, diputadas que defiendan los intereses de la provincia del Chaco. Me imagino que debe ser distinta la situación, si gana Sergio Massa, a que si gana, como usted lo planteaba, Javier Milei o la propia Patricia Bullrich, en cuanto a esta defensa, porque, por ejemplo, entre las propuestas de Javier Milei está, por ejemplo, la de eliminar todas las obras públicas por parte del Estado, lo que va a generar seguramente mucha desigualdad, especialmente en provincias como Chaco. Considera también, hasta planteó en su momento, eliminar la coparticipación federal, ni hablar los fondos discrecionales que actualmente distribuye la Nación. ¿Cuál va a ser su postura en el caso de que Javier Milei, por ejemplo, acceda a la presidencia y trate de impulsar estas iniciativas? Mira, desde el Congreso de la Nación nosotros vamos a apoyar todo lo que sea necesario para que el Chaco se desarrolle, ¿sí? Primero, que creemos que Javier Milei no tiene ninguna posibilidad de llegar, porque si llegase, llegaría con 35
diputados nacionales, y creo que sería una locura tener un ejecutivo con 35 diputados nacionales. No tiene hoy intendentes, no tiene gobernadores. O sea, creo que la sociedad estaría muy equivocada en elegir esta opción, porque sabe de que no tendría gobernabilidad. Pero volviendo al tema de que usted me planteaba de la obra pública, creo que Javier Milei plantea la obra pública al estilo de la chilena. O sea, solo se hace aquella obra que tiene capacidad de financiarse a través de un sistema de peaje, en el caso de una ruta, en el caso de un acueducto, aquel que tiene capacidad de repago en 5, en 10 años, en lo que la actividad privada crea que va a poder pagar la obra y tenga su rentabilidad, digamos. O sea, la obra pública al estilo de la chilena tiene solamente la función de la visión de la rentabilidad desde quien la hace y la viabilidad económica. Macri quiso hacer algo parecido también, con la participación pública-privada. Mire, no resultó. Bueno, pero es distinto, porque el Estado nunca delega la función de, digamos, de dirigir y de orientar la obra, cuál puede ser pública y cuál puede ser privada. Mire, tenemos un país muy endeudado, prácticamente quebrado, donde vamos a tener que dar un giro muy importante en cómo se venían haciendo las cosas, crear confianza internacional. Vamos a necesitar que vengan muchos inversores, y si hay rutas que son rentables y hay que privatizarlas porque le generan un ingreso al país y el país se saca un costo de encima, sí, posiblemente habría que estudiar la opción, pero hay lugares donde sabemos que no tenemos esas rutas, en el caso del Chaco particularmente. Veamos nuestra historia en el Chaco, solo se cobraba peaje en la ruta 16, hay el peaje de Macayé, y vemos de que con ese peaje nunca se hizo ninguna obra más allá del mantenimiento de la ruta. ¿Habría que sacarlo entonces? Yo creo que hay que exigirle que se haga cargo de lo que le corresponde, digamos. El concepto de este gobierno ha sido mantener el peaje, ha sido mantener una patria concesionaria que vive de los subsidios, porque los peajes esos no viven de lo que cobran de peaje, sino viven de los subsidios que además le paga el Estado. Eso es mucho más grave que lo que se hizo en la década del 90, porque en la década del 90 los peajes vivían de lo que generaban. Cosa que también estuvo... El peaje a los usuarios y reciben subsidios del Estado Nacional. Cosa que violaba el tema también de la libre circulación, que mucha gente reclama cuando se cortan las calles a través de los piquetes, y en cierta forma los peajes terminan violando ese precepto de libre circulación, porque no ofrecen en términos generales vías alternativas buenas, óptimas. Por ejemplo, la ruta que usted menciona, la de Macayé, el peaje, no hay una opción alternativa, tenés que pagar o pagar. ¿No se está violando ahí ese precepto de libre circulación? ¿No debería erradicarse esa modalidad? Mire, yo seguramente creo que donde no hay vías alternativas es un tema que hay que estudiarlo, y si no hay vías alternativas el peaje tendrá que generarlas, para que la gente tenga la opción de ir o no ir por allí, digamos, ¿cierto? ¿No termina siendo, Carlos, un Estado bobo? Un Estado en donde le subsidia, como usted dice, a las concesionarias de los peajes, le da la posibilidad que estas concesionarias cobren el peaje, y el Estado la mantiene, las rutas, las subsidia con ingresos importantes, y el empresario se lleva todo prácticamente sin poner nada. ¿No termina siendo un Estado bobo ahí? No, este no es un Estado bobo. Acá bobos somos los ciudadanos que permitimos un modelo político donde no solo las concesionarias como están hoy cobran del usuario que transita, sino también cobra del Estado. Vive del subsidio, no vive de lo que le cobra al usuario. Pero esto, ¿por qué se generó así en esta década kirchnerista? Porque al peaje, ¿qué le preocupa si la ruta está buena o está mala? La vemos a diario, el estado de la ruta 16 es calamitoso, porque han creado un sistema donde el empresario le preocupa más lo que le paga el Estado que lo que le diga el usuario, porque su ingreso principal no está de lo que le cobra el usuario,
sino de lo que le subsidia el Estado. Entonces, para el concesionario es más importante mantenerlo contento, el funcionario que le paga el subsidio, que mantenerlo contento al usuario que transita la ruta. Entonces, creo yo de que el Estado tiene una función que cumplir. Si no la cumple, ocurren los locos estos que aparecen hoy diciendo que tiene que desaparecer. Y yo creo que los dos extremos son malos. El extremo de este país subsidiado, el extremo de este país de la coima, de la corrupción, que es propio del país subsidiado, porque cuando un funcionario no tiene más que controlar la calidad de lo que se hace, no maneja dinero, no tendría por qué existir la corrupción. La corrupción existe porque es más importante mantenerlo contento al funcionario que le paga el subsidio que al usuario que le paga el peaje. Entonces, yo creo que, insisto, no pasa por el debate si es público o es privado. Pasa el debate si somos ladrones los dirigentes políticos o no son ladrones los dirigentes políticos. Bueno, también habría que caerle... el debate de la social pasa por ahí, digamos, y los funcionarios de turno. Carlos, también habría que caerle, ya lo demostró el caso Odebrecht en Brasil, en la región, en nuestro país, el caso de los cuadernos, que hay funcionarios corruptos, es verdad, que es transversal, porque durante el macrismo también lo hubieron, y también hay empresarios corruptos. Se habla poco de la casta empresarial corrupta, que lo hay mucho. De hecho, durante la semana escuchaba una mención que hizo Massa de cómo los empresarios poderosos terminan evadiendo fiscalmente 5.000 millones de dólares al año, que es muchísimo más que lo que, por ejemplo, cualquier dirigente social en Chaco podría manejar. 5.000 millones de dólares, Carlos. Eso debería observarse también, ¿no? Yo creo que a la sociedad le preocupa enterarse por los medios que hubo un intendente, un jefe de gabinete, un funcionario público, que toda la vida cobró un sueldo que teóricamente no es más de 1 millón de pesos y tuvo un divorcio de más de 40 millones de dólares. Que a la semana de haber salido a los medios el tema del divorcio, aparece con una vedette en un yacht en Marbella, en Marbella, pero Carlos, fíjese entonces, yo creo fíjese que no la disparidad, ¿no? No existe. A ver, discúlpeme. Yo creo que no existe funcionario corrupto, seguramente si no hay empresario corrupto. Pero fundamentalmente, el tema pasa porque cuando más le dejemos a nuestros funcionarios libertad de decisión, más va a existir la corrupción. La corrupción es un fenómeno de la concentración de poder, y este ha sido el modelo de gobierno que mayor concentración de poder tuvo. Así que creo yo que pasa esencialmente, más que si es una cuestión público o es una cuestión privada, yo creo que pasa por un gobierno el más corrupto de la historia. Fíjese la casualidad. Habló usted del cuaderno de las coimas. En el juicio del cuaderno de las coimas, ¿usted vio que se haya muerto alguno de los funcionarios implicados? No, por casualidad. Se están muriendo todos los testigos, del cuaderno de las coimas. O casualidad, un empresario arrepentido murió la semana pasada en un accidente aéreo. Accidente entre comillas. La sociedad se pregunta, ¿realmente murió de un accidente aéreo o lo limpiaron? Bueno, habrá que ver cómo sigue la investigación judicial en eso, Carlos. Carlos, pero no quiero, porque nos pasamos de tiempo y no quiero dejar de preguntarle algo que puede llegar a suceder, porque durante la semana Gustavo Valdés dijo no tenemos que hacer un salto al vacío, en referencia a la elección a Javier Milei. Dijo no podemos retroceder tanto en cuanto a derechos, palabras más, palabras menos, dijo esto el gobernador de Corrientes. Leandro Esdero también dijo palabras parecidas al respecto de dar un salto al vacío en cuanto a la potable elección como presidente de Javier Milei. Uno se imagina la dirigencia política a partir de estas declaraciones, unificada, la dirigencia política tradicional, convencional, radicales, peronistas, independientes, toda la dirigencia política convencional unificada para que Javier Milei en un eventual balotaje no acceda a la presidencia, tipo lo que ocurrió con Macron
ante el avance y la amenaza de Marine Le Pen. ¿Puede darse esto? Es un escenario, está bien, a futuro, pero puede ser factible. Yo creo que la dirigencia política se pone al frente de lo que piensa la sociedad. La dirigencia política que va contra los intereses de la sociedad desaparece. Entonces, yo creo que esto no es un problema de la dirigencia política, sino es el planteo que nos hace la sociedad a los dirigentes. Entonces, por supuesto que tenemos una sociedad muy preocupada. Yo hablo del caso particularmente de las escuelas rurales, que desaparecerían prácticamente. Hablo del caso de los puestos sanitarios que desaparecerían. Hablo del caso de la salud pública que desaparecería. Entonces, yo no creo que sea que la dirigencia política se esté uniendo en contra de Javier Milei. Creo que la dirigencia política representa el sentir de la sociedad. Tenemos una sociedad preocupada de un hombre que nos corre por derecha. Yo creo que el puede darse, Carlos, que tenga que usted decidir, la ciudadanía decidir, por ejemplo, en un eventual balotaje entre Milei y Sergio Massa. Me imagino que usted, por lo que está planteando, votaría a Sergio Massa. Mire, yo creo que va a ganar Patricia Bullrich. Es una posibilidad también, las encuestas, la favorita en una segunda vuelta, en un balotaje, es Patricia Bullrich en todas las opciones. Cuando a la sociedad se le pregunta si al balotaje va Sergio Massa y Patricia Bullrich, la sociedad responde que votaría por Patricia Bullrich. Si a la sociedad le pregunta entre Javier Milei y Patricia Bullrich, la sociedad siempre responde por Patricia Bullrich. Entonces no vamos a hablar por situaciones que no van a ocurrir, no están en mente en la sociedad, y para qué vamos a suponer cosas que no hay ninguna posibilidad que ocurran. Bueno, veremos. Carlos, ya le adelanto que si el balotaje es entre Patricia Bullrich y Javier Milei, por más que no me gusten muchas de las ideas de Patricia Bullrich, votaré a Patricia Bullrich. O sea, no tengo ningún reparo en decirlo públicamente. Como tampoco me gusta Massa, y me parece dentro de las opciones que más chance tienen las presidenciales, el candidato que asegura cierta continuidad sin tanta disrupción. Pero eso es un parecer mío nada más. Carlos, le mandamos un abrazo enorme y será hasta la próxima. Un gran abrazo para vos y para todo el equipo que te acompaña, y por supuesto para la audiencia que tenés. Bien, abrazo grande, Carlos. Gracias por la deferencia de atendernos. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ahí ha pasado Carlos Favarón, candidato a diputado nacional por Juntos por el Cambio, hablando en relación a